Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¡Wow, madre! Listo. Listo. ¿Quién presenta? ¿No ve el micrófono aquí enfrente? ¿No importa? Ah, está ahí enfrente. Bueno, adelante. Muy buenos días, regresamos a Freudiana Radio. Un poco desolado, porque algunos colegas se han ido de vacaciones y pues inmediatamente cualquier cambio nos desorienta, en fin, sí, pero ya, recuperamos. Adelante, Misa. Entonces, Regresamos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. así es, pero ¿qué día es hoy? Lunes, doctora. ¿Qué día? Lunes 25. 5 de agosto. Exactamente. Siempre decimos, hoy, lunes 25 de agosto, estamos con ustedes en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y entonces usted presenta su trabajo. Pues yo estuve trabajando justo en la biografía de Freud, su forma particular, Sí. antes de, por así decirlo, en los trabajos pre-psicoanalíticos, Ajá. la técnica que él tenía en función de estudiar siempre el fenómeno en vivo. Ajá. Por ejemplo, histológicamente, la técnica que él practicaba o trabajaba era el en vivo. Ajá. Una forma, estoy investigando, que también trae sus complicaciones, porque no cualquiera puede trabajar de esa manera debido a la complejidad de tener el tejido, por así decirlo, y conservarlo para que se pueda ver en el microscopio toda la movilidad, todos los fenómenos que están ocurriendo en vivo y no con un tejido muerto. Eso es hermoso, porque precisamente eso es lo que le da una dinámica muy particular al psicoanálisis, pero en todas sus manifestaciones, ¿sí? Porque en vivo hacemos estas conversaciones, y por eso estas conversaciones son tan informales, porque auténticamente es una conversación y nos puede pasar un sinnúmero de cosas. Hace un momentito la lámpara no prendía, ¿sí? Alan lo tome de sorpresa, bueno, pues usted presente, ¿cómo? Pero ustedes pueden participar con nosotros en todas esas vicisitudes, que es lo que usted decía, es lo natural, es lo normal, es lo que acontece, ¿sí? No es lo que después va a ser descrito. Ya cuando sea descrito, pues ya es una participación subjetiva, imposible de violar, ¿sí? Aunque en la ciencia se usen fórmulas con letras, ¿sí? De todos modos, quien escoge las letras o quien aplica la forma es un sujeto que piensa, es un sujeto que está vivo, es un sujeto que siente, es un sujeto que está permanentemente alterado por su vida psíquica, permanentemente. Por eso Freud no trataba enfermos, sino que atendía lo que un sujeto podía decir de vivo, en vivo, frente a él. Y por eso era, pues diga lo que se le ocurra, ¿sí? Lo que se le ocurra, lo que le venga a la cabeza, dígalo. Y no lo altere, no lo interfiera, no lo juzgue, no nada así. Sí, y que eso natural siempre nos toma por sorpresa. No podemos calcular, por más teoría que tengamos y fórmulas para aparentemente aprender los fenómenos que llamamos de la naturaleza, siempre nos toma por sorpresa. Ahí está. Entonces, sorprendidos y sorpresivos, ¿sí? Vamos a seguir con comunicarles a nuestro público la vida de Freud contada por otro.
pensada por otro, aunque usted se fue a leer la biografía, la autobiografía, ¿no? Que la dijo, ¿no? Principalmente la puntualización está en la biografía que hace Ernest Jones. Entonces léanlo. Ajá. Y fue justo trabajo en conjunto Sí. de la lectura de la biografía de Ernest Jones y el libro de Octave Manoni, donde hace el reencuentro. Ese pues, que un tengo reencuentro. aquí, Ajá. sí, este libro de Octave Manoni lo cargo para que miren ya en qué circunstancias se encuentra, pero no importa, es un libro que tiene vida, porque pues yo soy adulto. Entonces, Voy a sacar la cita de aquí, porque Sí. ya lo tengo como más condensado. Justo fue en 1879 y 1881, durante los meses del verano, donde Freud estuvo trabajando las células nerviosas del cangrejo fluvial. neurólogo del siglo XXI, ¿sí? Año 2025. Digo, porque ya no se hace eso, entonces lo podemos correr a nuestro año. ¿Sí? Y justo fue en el estudio de las células nerviosas del cangrejo fluvial en donde se aplicó esa técnica de en vivo, y donde él estaba justo buscando en esa misma línea primero, cómo era el funcionamiento de esas células nerviosas, y a partir del funcionamiento de las células nerviosas hizo descubrimientos que otras personas no habían hecho. ¿Por qué? Porque la forma en que él abordó el problema fue tomando justo las células en vivo y poder realizar la descripción y el trasfondo del funcionamiento, pero por esa metodología que era Claro, no, sí, pero es interesantísimo como en vivo tomó al cangrejo y lo volvió al revés, lo picoteó, lo abrió. ¿Qué pasó con ese cangrejo? Sí, para que se dé realmente la técnica en vivo, tiene que estar el animal vivo, para empezar. Claro, tiene que estar vivo. Ajá. Y por medio del microscopio realizó la observación del tejido vivo del cangrejo para estudiar las células nerviosas. Sin lastimar al cangrejo. Sin lastimar al cangrejo. Eso es genial, ¿sí o no? Bueno, y tenemos ya una información, pues, de esa manera y de ese método. Lo interesante es que todo el desarrollo del pensamiento de Freud es así, es en vivo, ¿sí? Él mismo se estudia a sí mismo, ¿sí? Y cuenta, pues, privilegiadamente el sueño que le devela a todo el público, le devela su sueño, que es el sueño paradigmático, el sueño en donde encuentra el por qué soñamos, pero sobre todo de qué da cuenta el sueño. ¿Tienen ustedes a la mano el del capítulo 7? ¿Sí? No es el sueño paradigmático de la inyección de Irma, sino el cómo trabajaba también Freud de un sueño que soñó una persona, ¿sí? A partir de que escuchó una plática o conferencia de Freud sobre el sueño, y ella soñó, y después esto se lo comentó a una amiga, y esa amiga lo soñó, y después se lo entrega a Freud ya soñado por la amiga, ¿sí? Y sin embargo vean todo lo que encuentra Freud. Sí, adelante, Misael. Es el capítulo 7 de la interpretación de los sueños sobre la psicología de los procesos oníricos. ¿Ven? La psicología de los procesos oníricos. Otra vez, la psicología de los procesos oníricos. Aquí es muy importante que nos demos cuenta que no dice el psicoanálisis, dice la psicología. Entonces, cuando nosotros leemos a Freud tenemos que estar muy cuidadosos en qué momento nombra psicoanálisis algo, o en qué momento nombra psique, o en qué momento nombra psicología. Pero aquí es la psicología de los procesos oníricos. De los procesos oníricos, o sea, de los procesos del sueño. Adelante. Entre los sueños de que he tomado conocimiento por comunicación de otras personas, hay uno que tiene un mérito particular
que lo consideraremos ahora. Además, la genialidad de Freud está en escoger el sueño, no cualquier sueño. ¿Qué encuentra como particularidad en este sueño? Van a ver. Adelante. Me fue contado por una paciente que a su vez lo escuchó en una conferencia sobre el sueño. Ah, ya ven, lo que yo les decía, no andaba yo tan perdida, porque bueno, de memoria puede uno decir una sarta de mentiras. Ajá, ¿sí? Su verdadera fuente sigue siendo desconocida para mí. Pero a esa dama le impresionó su contenido, pues no tardó en resoñarlo, vale decir, en repetir elementos del sueño en un sueño propio a fin de expresar, mediante esa transferencia, una concordancia en un punto determinado. Las condiciones previas de este sueño paradigmático son las siguientes. Pero ella lo hace paradigma, ¿sí? No es cualquier sueño, es un sueño paradigmático. Un padre asistió noche y día a su hijo mortalmente enfermo. Fallecido el niño, se retiró a una habitación vecina con el propósito de descansar, pero dejó la puerta abierta a fin de poder ver desde su dormitorio la habitación donde yacía el cuerpo de su hijo, rodeado de velones. Un anciano, a quien se le encargó montar vigilancia, se sentó próximo al cadáver, murmurando oraciones. Luego de dormir algunas horas, el padre sueña que su hijo está de pie junto a su cama, le toma el brazo y le susurra este reproche: Padre, ¿entonces no ves que me abrazo? Despierta, observa un fuerte resplandor que viene de la habitación vecina, se precipita hasta allí y encuentra al anciano guardián adormecido, y la mortaja y un brazo del cadáver querido quemados por una vela que le había caído encima encendida. La explicación de este tocante sueño es bien simple y, según me cuenta mi paciente, la proporcionó correctamente quien le informó acerca de él. El fuerte resplandor dio sobre los ojos del durmiente a través de la puerta que él había dejado abierta y le sugirió la misma conclusión que había extraído en la vigilia. Una vela volcada había provocado un incendio cerca del cadáver. Y aún quizás el padre se fue a dormir con la preocupación de que el viejo guardián no fuera capaz de desempeñar bien su cometido. Nada que modificar encontramos en esta interpretación. Eso también es un detalle muy importante de Freud, ¿sí? En este sueño, él nos dice algo que tenemos que prestar atención. No hay nada que modificar en este sueño. Entonces, en otros sueños, tenemos de suponer que sí. Hay que invitar a Freud a esta charla para preguntarle cuáles sí y cuáles no, porque no nos da esa información, no la tenemos. Entonces, nada que modificar encontramos en esta interpretación. Quiere decir que este sueño no es como cualquier sueño. Entonces podríamos hacer una división. Este no, pero más o menos 1.740.000 sueños sí. Pues sí, para que quede, digamos, más subrayado. Excepto que agregaríamos este requisito: el contenido del sueño debió estar sobredeterminado y el dicho del niño hubo de componerse de dichos realmente pronunciados en la vida y enlazados con sucesos importantes para el padre. Entonces, esto es lo que la ciencia experimental no va a aceptar. Esa seguridad del analista, en este caso es Freud, del psicoanalista Freud, ¿sí? La ciencia experimental no va a aceptar esa participación del analista en donde inmediatamente dice, para que esto suceda, tuvo que haber habido
en la vivencia del padre con su hijo, que de componerse de dichos realmente pronunciados en la vida y enlazados con sucesos importantes para el padre. ven otra vez eso. El contenido del sueño debió estar sobredeterminado y el dicho del niño hubo de componerse de dichos realmente pronunciados en la vida y enlazados con sucesos importantes para el parto. El dicho, el solo dicho. Es decir, el dicho tiene que ver con llamar la atención del padre. En este caso, padre, no ves que me abrazo, es decir, no ves que me estoy incendiando, ¿sí? Entonces, ese llamado al padre, lo que deduce Freud es que para que el padre lo sueñe, para que el padre pueda soñar eso, es porque esos dichos del niño se dieron en la vida cotidiana del niño con el padre. Y que de ahí se presenta en esta situación, en vivo y a todo color, en el sueño. Así es. Sí. Bueno, eso es lo que la ciencia experimental no puede acoger. Aunque haya hechos palpables de que seguro que en la relación del padre y de este niño, este hijo suyo, pues muchas ocasiones se dieron precisamente esos llamados. Padre, padre, ¿no ves qué? ¿No ves qué? ¿No ves qué? ¿Sí? Y el padre lo evocó en su sueño, pero que tenía conexión con la luz intensa ya del fuego que se había, digamos, presentado en la otra habitación, ¿sí? Y entonces esa luz dio en los ojos del padre y en el sueño evocó precisamente ese llamado. Y también conectó con la preocupación del padre al pensar que el Señor no iba a cumplir bien su cometido. No, porque ya estaba viejo, Ajá. seguro que en lugar de vigilar más bien van a descansar. Exacto, entonces ya también tenía esa preocupación que lo lleva al sueño. Así Pero es. que es muy interesante pensar que eso exactamente no pueda ser aceptado por la ciencia No, pero la ciencia experimental. experimental, ahí voy, experimental, porque nos propone un método en el que tendríamos que ir paso por paso experimentando. ¿Pero qué? Exacto. ¿Qué si ya el niño está muerto? No, y además en la imposibilidad de que se presente exactamente las mismas, porque tendríamos que poner en la experimentación los elementos que van entrando en consideración para que esto se repita, y entonces cuando uno plantea se pregunta qué más o qué más puede suceder hasta llegar a una certitud, Sí. pues no se, ahí no se puede. No se puede. Entonces, por eso la ciencia no puede, experimentar, no puede tomar a cargo esta situación, porque es en un momento muy preciso, con un sueño muy preciso. Pero no tanto por eso, mi querido Alberto, sino precisamente porque la ciencia experimental no puede captar la vida emocional, la vida psíquica de los seres humanos. No puede. A la hora que ahorita, que estamos muy tranquilos y muy contentos, empezar un terremoto de esos que pueden darse en la Ciudad de México, ¿sí? Eso no lo puede captar en cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros va a haber asociaciones, experiencias absolutamente singulares, sin que sean idénticas a las experiencias de todo el mundo. No, imposible. Entonces, lo psíquico les está negado. No, y además la forma en la que Freud dice debió estar sobredeterminado, para la ciencia eso es inadmisible porque estamos hablando de un material que ya pasó, que no podemos comprobar y que va a ser imposible recuperar, como decía Alberto, el momento exacto en donde eso se dio para que fuera sobredeterminado. Bueno, en la ciencia experimental. En la ciencia experimental. Pero en el psicoanálisis sí. En el psicoanálisis eso es
No, una eso es estructura la fundamental. absoluta verdad y la Exacto. absoluta seguridad. Sí. Debe de haber sucedido, Exacto. si no el padre no lo recordaría. Es impresionante, es una condición de lo psíquico que Freud va a sostener. Bueno, es Todo. que para recordar, ¿sí? Tendría la ciencia experimental toparse con que no puede dar cuenta de la memoria. Empezando por ahí, no puede. Y es que, perdón doctora, y es impresionante porque en el momento en el que Alan ahorita nos llevaba al tiempo de 1880, donde Freud está en la búsqueda anatómica de toda la estructura cerebral, es Freud el que propone que, a diferencia del trabajo que propone Broca, en donde está hablando de los espacios cerebrales, del contenido de los espacios, Freud es el que dice que hay que ir haciendo disecciones casi en la minita, y ahí él se da cuenta que también es imposible alcanzar el instante de la sinapsis. No, porque en el momento, cerebral. digamos, en que se mete un bisturí para hacer la disección, ya rompió las conexiones. Ajá. Ahí es O donde sea que, él- pues, ¿cómo se llaman las otras? Las orgullosas ahora. No, sí. Las Y lo último que han tratado de hacer, la cantidad de datos y de información que se está requiriendo para hacer un mapeo de las conexiones del cerebro de un ratón, Ay, no pobre alcanza ratón. todavía, porque llevan un segmento, me parece que un 10%, y la cantidad de datos es impresionante por el entramado que hay de conexiones. Y eso nada más estamos hablando de lo que visualmente podemos ver, pues, es decir... Bueno, se requiere, digamos, una postura estúpida, porque si no, no se vive. Es ¿sí? interesante. Entonces, muy animosa, pero estúpida. En cuanto que ellos mismos saben que a la hora de la disección, aunque sea de la manera más fina, Sí. ¿sí? Es tan rápida la comunicación Sí. de las neuronas que no lo puede... No, ya se Y perdió. simultáneo. Oh, Y que nada más están Simultáneo. tomando ese órgano del cuerpo, no todo digamos, en conjunto. Y ahí es donde Freud empieza a pensar, bueno, él ya traía la inquietud de la neurosis y de la psicología de la neurosis, ¿no? Pero estaba todavía como neurólogo estudiando como estas disecciones, estas posibilidades sí, cerebrales. tuvo su época de todo. Tuvo su época, pero aún planteándosela, es que yo estoy fascinada, porque aún la forma en la que se planteaba su investigación lo sacaba de todo. Para mí era genio, doctora, porque era justamente ir fracturando el cómo proponerse el seguir investigando su inquietud. No, yo considero que era tonto, tontísimo. Además nació con una membrana en la cabeza que primero le dijeron a la pobre madre que era de un muy buen augurio, que no sé qué, que las calabazas se cuecen rápido, en fin, que no le dijeron a la pobre madre, pero la madre veía ahí como que, bueno, y yo me imagino que debe de haber tenido un olor y debió de haber sido muy incómoda también para él, ¿no? Bueno, en fin, era tonto. Sí. Bueno, y ahí es justo donde él se da cuenta que lo anatómico no alcanza para el pasaje del cual usted ha trabajado mucho con nosotros, de la cualidad de la expresión psíquica. Ahí es cuando... Ahí se volvió vivo. Sí. De tonto pudo pasar, él rápidamente se explicó, Ajá, ¿sí? Que no iba a ser por la neurología, Ajá. que no iba a ser por la disección del cerebro, que no iba a ser, digamos, por lo que presentan las que Las neurociencias. deben de estar instruyendo a la otra que es también muy inteligente, ¿no? ¿Sí? La inteligencia artificial. No, que brillante. De inteligencia no tiene nada, pero de saber, sí. Pero Tiene es un que saber además, acumulado a pasto. con esto de las neurociencias, yo siempre me he preguntado como algunos doctores, ¿no? que tratan de explicar cómo se llega, en qué parte del cerebro, entonces si apoyamos aquí va a actuar de tal manera, siempre que ha dividido justamente el cerebro en secciones. Es imposible, haciendo referencia a lo que decía Misael, Sí. que es nada más una observación, porque de asegurar algo no pueden asegurar nada.
nada. Bueno, eso sí sería muy interesante, que ellos mismos se autosugestionaran en su autoobservación, porque es autoobservación, con una fijación de ciertos minutos uno... Sí. ¿Sí? Que es justo, bueno, que las neurociencias y la neurología no ha avanzado mucho de 1891 y 1895, en donde Freud presenta en 1891 la afasia y 1895 el proyecto, Sí. en donde Freud, por medio de esos dos trabajos, cuestiona, es decir, si hay espacios que ustedes dicen que trabajan, en donde se trabaja, por ejemplo, el lenguaje, por medio de una alteración tendría que activarse la otra que pertenece al otro espacio del lenguaje. En la afasia tendría que suceder eso, y Freud dice no, porque parece como si estuvieran en esos pequeños espacios del lenguaje, donde quedaría el lenguaje materno, el lenguaje que uno pueda aprender, y si se altera alguno de esas, tendría que activarse la otra. Y dice Freud, no sucede así, no sucede la reducción de espacios. No, por favor, la afasia tiene buen nombre, pero no es para todos. No. Y claro, las neurociencias ni se asoman por ahí. La afasia, no, escóndela por ahí. Sí. Bueno, y Quería con nuestros comentarles- sueños paradigmáticos. Quería comentarles rápidamente, recibimos un comentario de Alma Flowers, de que si hay alguna manera de activar el chat en vivo, comentarles a todos los que nos escuchan que nos pueden escribir. El chat, de hecho, es un chat en vivo, entonces, digamos, si escriben, nosotros recibimos sus comentarios y los podemos ver, ¿no? Bueno, sí, eso es porque Alma nos ayuda a saber la importancia que tiene para nosotros estar en esta conversación. La hora a lo mejor no puede ser muy favorable como para que haya público viviente y no público que escucha la regrabación, ¿no? Sí, hemos estado pensando desde hace algunos años cambiar el horario, y finalmente no lo hacemos porque nosotros también andamos rebasados en el tiempo. En fin, tenemos nuestras dificultades, pero lo que sí recuerda nuestra queridísima Flower, ¿sí?, es que pueden comunicarse con nosotros y nosotros atenderemos sus inquietudes. Hay un mensaje de ella. Ah, sí, lo quiere ver. Ok, hay otro comentario de Alma Flowers. Sí. Dice, gracias doctora Heiser y doctora Giselle por su amor salvador a deshoras. Pues sí, no podemos amar más que 48 horas seguidas, pero de repente nos quedamos dormidos. ¿Cómo ven? Sí. Dice, rescate de los lindes del infierno. Muy bien, muy bien. Dice, gracias, me recuerda el refrán de a quien da pan que llore. De a quién dan ¿A quién le dan? a quién le dan pan que llore. Y que llore. No, pues no. Cuando uno tiene y le dan a uno pan, uno deja de llorar. Dice, íntegramente puedo decir que a mí, porque puedo ser creadora de panes y compartir. Gracias por su talento amoroso, soy feliz de conocerlos, así él. Nosotros también a usted, ¿sí? Y bueno, El sueño paradigmático, aunque no lo crean. Bueno, la siguiente parte es lo que estaba justamente trabajando usted, doctora. Quizá la queja, me abrazo, fue expresada por el niño en medio de la fiebre que lo llevó a la muerte. Y las palabras, padre, entonces no ves, proceden de otra oportunidad que no conocemos, pero que fue rica en afectos. La certeza ahí de Freud, por favor, verdaderamente uno debe de abrir la boca. ¿Con qué seguridad dice? Tiene que haber acontecido en la vida del niño y del padre tal y tal y tal y tal evento. De otra manera, no se podría, digamos, condensar en esa situación particular en que el padre, bueno, lo va a decir Freud, en que el padre sueña esa vivencia también. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma de volver a experimentar que su hijo está vivo. Pero eso lo dice Freud mucho mejor que yo. Adelante.
Ahora bien, después que hemos reconocido al sueño como un producto provisto de sentido, que puede insertarse en la trama del acontecer psíquico, nos maravillará naturalmente que en tales circunstancias sobreviniese un sueño, cuando lo indicado era el más brusco despertar. Pero debemos reparar en que este sueño tampoco escapa a un cumplimiento de deseo. Ahí está. En él, el niño se comporta como si estuviera vivo. Él mismo da aviso al padre. Se llega hasta su cama y le toma de un brazo, como probablemente lo hizo en aquel recuerdo del cual el sueño recogió el primer fragmento del dicho del niño. Padre, sobre todo el primer fragmento del dicho es Padre, ¿no ves? Y en virtud de ese cumplimiento de deseo, precisamente prolongó el padre por un momento su dormir. El sueño prevaleció sobre la reflexión de vigilia porque pudo mostrar al niño otra vez con vida. ¿Ven? Entonces, pero vean lo que es el psicoanálisis, vean lo que es el psicoanálisis. Es decir, cómo Freud nos va clarificando el proceso onírico. ¿Sí? ¿En qué? En que tuvo que haber ocurrido, no suposiciones, no, bueno, me imagino que sucedió, no, sin ninguna duda, tuvo que haber habido todas estas vivencias, pero cuando él dice que el sueño es un cumplimiento del deseo, ¿sí? Dice, bueno, y el padre determina, se sobrepone a no despertar con el resplandor para lograr, ¿sí?, un cumplimiento de deseo. Vivenciar que su hijo está vivo. Ese es el sueño. Nada más imagínense cómo Freud llama precisamente que hay eventos psíquicos que son eventos de pleno derecho. Que es imposible, digamos, ponerlos en duda o a discusión. Sí, si el padre hubiera suspendido el sueño, despertado. Sí, si el padre hubiera despertado enseguida, extrayendo la conclusión que lo llevó a la cámara mortuoria, habría abreviado la vida del niño, digámoslo así, por ese breve lapso. Pues sí, muy bien. Bueno, comentarios. Doctora, usted está muy calladita, qué cosa tan rara. Generalmente trae una fibra, pero sí, a todo dar. Sí, bueno, en relación al sueño y haciendo esa, no equiparación, porque Freud no hizo tampoco eso, sino aquí lo que a mí me llama la atención como sí en el sueño, pero también lo hace Freud en el chiste y su relación con lo inconsciente. No, bueno, verdaderamente la doctora está mencionando, ¿sí? Generalmente se habla de la obra de Freud que él permite que sea publicada en el 1900, o sea, iniciando el siglo, aunque ya estaba terminada desde 1890 y tantos, 99, un año antes, ¿sí? Pero se cree que la interpretación de los sueños es la obra por excelencia de Freud. Bueno, estaríamos en discusión, ¿sí? Porque la que acaba de mencionar Freud, bueno, es nuclear, central, vital, el chiste y su relación con el inconsciente. ¿Quién carambas ha ido a estudiar un chiste para dar cuenta de cómo tenemos un inconsciente? Y un inconsciente, como dice Lacan, que habla, ¿sí? Ahí las frases de Lacan son muy consoladoras. Sí, porque a mí me gusta usarlas cuando son así de bellas, ¿no? El inconsciente hablante, el inconsciente que habla, ¿sí? Por eso él puede, digamos, hacer una hipótesis de que la posibilidad del psicoanálisis es sí y solo sí,
el inconsciente tenga una estructura de lenguaje, ¿sí? Porque así es como va a entrar Lacan a hacer de las propuestas y del pensamiento de Freud lo que él pretendió y que, bueno, finalmente fracasó, porque con mucha tristeza uno puede leer la carta que escribe Lacan, con la cual cierra su escuela. Y cierra su escuela porque él, en lo que pretendía, fracasó. Es decir, no logró lo que sí logró Freud, pero en él su pretensión fracasó, le llevó al fracaso. Sin embargo, hereda a su yerno, casi agonizando. ¿Por qué? Bueno, porque su yerno le dice, es que tenemos que continuar. Sí. Y no podemos continuar sin que usted no nos avale. Y dijo, bueno, ok, firmó el documento que le llevaron ahí, pues ya muy grave, Lacan, pero lúcido. ¿Sí? No firmó así, pero no. Que estuviera verdaderamente perdido en el más allá. Bueno, sí. ¿Y? Quería leerles unos comentarios, un par de comentarios, doctora. Sí, no. Mel Walking nos dice que en YouTube no puede escribir. Bueno, les informo que en YouTube, para que puedan escribir es que se suscriban, doctora, para que también les llegue el momento en que iniciamos el programa, sepan, todavía empezamos. Ay, no, miren, sinceramente, yo soy muy amante de la vida cotidiana, libre de todas las cárceles en las cuales han metido ahora, sobre todo a los niños, a los jóvenes, ¿sí? A hacerlos dependientes de algo que definitivamente altera sus posibilidades creativas, ¿sí? Entonces, eso de que tienen que estar inscritos, a mí me incomoda, pero háganlo, porque estamos presos. Sobre todo es que nos permite no tener en la plataforma de YouTube una serie de comentarios que no es porque vean el contenido, sino nada más porque pueden hacerse promoción de una gran cantidad de cosas. Y entonces se llena ahí. Bueno, pues vamos a escribir nada más masivamente. Sí. Bueno, y nos manda Guillermo Valderas Vega, saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Miahuatlán, Puebla, sí, nos escribe con frecuencia, qué bueno, no deje de hacerlo. Y Alma Flowers, los amo. Pues es altamente correspondida en la intensidad, ¿eh? Muy bien, ¿en qué andamos? Hay uno más en YouTube, Sí, es de Romisnalo 31. Dice, yo tengo la oportunidad de escucharlos en vivo la mayoría de las veces. ¡Ay, qué bien! Holgazanea. No, qué bien, excelente. No, es que hay actividades que permiten poder, digamos, poner en estas horas nuestros programas, ¿sí? Y agradecemos infinitamente, pero sí, a mí me gustaría que nuestro público nos dijera, los que después escuchan los programas grabados, nos dijeran en qué hora podríamos estar en vivo para que haya un dime diretes, ¿sí? Sin la conversación estamos muertos. Y bien, ¿qué horas son? Porque luego nos extralimitamos. 10 para la hora, tenemos 10 minutos. 10 minutos. Sí, a ver, entonces, comenta en la biografía Ernest Jones sobre Freud al respecto del libro ¿Quiere usar el su libro? relación con lo inconsciente. ¿Quiere usar su libro? Bueno, sí, doctora, porque lo dice muy bellamente al respecto de por qué no es tomado en cuenta el libro que escribió Freud al respecto del chiste y su relación con el inconsciente. Él lo escribió en 1905 y dice, uno de los 2 libros publicados en 1905, también escribió, ese es un
un trabajo súper, 3 ensayos de teoría sexual. No, bueno, sí fue lo más famoso. La interpretación de los sueños no, pero lo que fue la sexualidad. Sí, exacto. Entonces, y a la par estaba escribiendo 3 ensayos de teoría sexual y el libro sobre el chiste con relación. El trabajo, más bien, ¿no? El trabajo, el chiste y su relación con lo inconsciente en el 1905. Entonces, dice, uno de los 2 libros publicados en 1905 era El chiste y su relación con lo inconsciente, que habitualmente he citado, aunque no muy concretamente, como un libro de Freud sobre el ingenio al respecto de este trabajo. Este libro, con este título un tanto sorprendente, se ocupa de los mecanismos psicológicos y la significación del ingenio y del humor. Sobre todo eso, sí. sobre todo eso. Miren, hay una cosa que definitivamente en relación al ingenio, híjole, los mexicanos somos excelentes ingeniosos, ¿sí? Forma parte definitivamente de algo que el malvado español no pudo conquistar. Definitivamente jamás pudo adjudicarse que esa chispa, que ese ingenio fuera gachupín. No. Sí, porque a mí me llamaba la atención, doctora, porque bueno, pues nosotros como mexicanos, pues de cualquier bobada luego uno se ríe, ¿no? Pero yo dije, no, pero es que hay algo, porque produce este genio del chiste, y es muy subjetivo, porque también lo dice Freud, pero toca esas fibras, porque es tan acogido y tan, de todo el mundo nos reímos de que hay, bueno, yo digo cualquier bobada, pero bueno, no, sí, pero hay algo particular. Exacto. Eso particular es por culturas. Yo iba a decir eso, porque Sí, justamente... no es el chiste de los judíos que... No, y que no nada más por el hecho de haber vivido en Francia, los chistes franceses no me hacían ninguna gracia. Claro. Entonces, sí, tiene que ver con la cultura Sí. en la que nacemos y en la cual estamos inmersos. Entonces, quiere decir que las culturas crean su propia comicidad. ¿Sí? Sí. Pero el ingenio es otra cosa. Ya hablaremos de eso. Bueno, ¿alguna otra cosa para cerrar? Sí, me parece que, bueno, en el trabajo que ahorita evoca la doctora Aguilar, después de haber trabajado en el sueño, me parece que hay justamente algo que pone Freud nuevamente como estructura psicoanalítica, es la condensación y el desplazamiento, Pues sí. para que entonces podamos dimensionar la magnitud y la grandeza del chiste. A eso habría que añadirle una cosa, porque hablábamos de los trabajos de Freud que hicieron auge, ¿no? Así, la interpretación de los sueños, ¿no? Esto que ¿Nos está usted criticando? No, A ver, querido colega, porque la expresión de nuestra colega Gabriela Beatriz fue así, y entonces, ¿qué? A ver, díganos. no, pero es como que en los títulos encontramos qué es lo que también nos atrae más en la relación con el título, que eso mismo lo hace más leíble. Ah, sí. Entonces, es más difícil que... yo lo estoy tratando de ver también eso de nuestra propia morbosidad que nos lleva a relacionarlos con ciertos títulos de trabajo. Qué de hermoso Freud. eso es verdad, sí, es muy lindo. Sí, colega. Sí, también, bueno, ahorita ya me emocioné con todo esto. Porque, bueno, la emoción está en que tanto en la interpretación de los sueños, ahorita lo que nos trae Misa, como en lo que nos trae la doctora Aguilar, del chiste, Freud señala, o bueno, aquello que es inconsciente más bien señala el instante. Es decir, en el chiste es justamente el instante del chiste en donde el que lo dice y el que lo capta, hay un instante en donde hay una descarga, ¿no?
Entonces es ese fenómeno imposible de asir por cualquier ciencia experimental, porque justamente es el instante de la vivencia de un sujeto que habla. Y el chiste el sueño es lo mismo, porque es el instante en el que el soñante habla de su sueño. Así es. Sí, yo lo que quería remarcar un poco con esto es que indudablemente podría pasar desapercibido el trabajo del chiste, porque eso no nos llama en nuestra propia morbosidad. La sexualidad sí, por eso en cuanto se habla de la sexualidad, pues generalmente el mundo está interesado en qué se va a decir de esa sexualidad, y sobre todo como la sexualidad tal cual Freud la describe, que es una sexualidad muy incómoda para todos, ¿no? Sobre todo que aquí podemos comparar dos eventos psíquicos. Nuestro colega Omar, que es el que siempre está al pendiente de que el programa pase, de que no nos fallen las cámaras, de que las luces nos den las narices, bueno, en fin, de todas estas cosas, creo que podemos tomar dos señalamientos muy ricos en este sentido. Por un lado, la sexualidad nos paraliza. En cambio, el chiste, nos decía nuestro colega, ¿sí?, nos descarga. ¿Sí? Son dos experiencias psíquicas radicalmente distintas, pero que pertenecen a toda la raza humana. Es propio de los humanos. No, y que no tendremos el gran colisionador de partículas, pero tenemos algo que es para mí más bello, el encuentro con otro. Bueno, pero para eso se necesita, señoras y señores, el amor. Porque hay unos que evitan el amor y entonces no quieren saber nada de los otros. Bueno, hasta la próxima. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.